Buenas tardes para todos, mi nombre es Doris Hernández Ducova. En la tarde de hoy voy a presentar mi trabajo final de investigación cualitativa con el Dr. Ramón Ferreira Gravier en Nova Southwestern University. El video trata 4 temas, algunas definiciones y características, el eje cronológico de la evolución del concepto, el estado actual y algunas maneras de hacer investigación cualitativa. La investigación en sí es un proceso sistemático que busca estudiar la magnitud, la frecuencia o el comportamiento de una variable en función de otras, con el propósito de comprenderla, controlarla o predecirla. La investigación cualitativa es también un proceso sistemático que busca entender, describir e interpretar un fenómeno social con el propósito de significarlo y transformarlo. Las principales diferencias entre la investigación cualitativa y la cuantitativa consisten en 5 características. Primero, el enfoque de la investigación. La investigación cualitativa se centra en la calidad y el significado de la experiencia de un individuo o un grupo social con el propósito de entenderlo, describirlo, interpretarlo. Los diseños son flexibles, emergentes, envolventes. Las rutas filosóficas son interpretativas o constructivistas, y el investigador puede ser parte del instrumento de recolección y análisis de datos. Dentro de las 5 etapas de cualquier proceso de investigación, vamos a revisar las particularidades de cada uno para la investigación cualitativa. El planteamiento del problema está centrado en la experiencia de un participante o un grupo social con el propósito de describirlo y comprenderlo. La revisión de la literatura acá tiene un rol secundario, principalmente sirve para identificar cuáles van a ser los conceptos claves del estudio y también profundizar en algunas interpretaciones. Los datos pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser imágenes, videos, documentos, fotos, anotaciones, cualquier medio audiovisual. Y su análisis se hace a través de unidades de análisis que pueden servir para generar algunas categorías, para generar algunas hipótesis o identificar cuáles van a ser las relaciones entre las variables. El reporte de resultados es muy importante, puede ser también de diferentes maneras, se puede presentar a través de gráficas, tablas, categorías, relación entre categorías, y sirve para vincular los resultados del estudio tanto con estudios anteriores como para dar elementos para unos futuros estudios. Dentro de las tradiciones cualitativas tenemos 5. La teoría fundamentada es una tradición en la cual la teoría, las categorías y en general la teoría surge a partir de los datos obtenidos. En los diseños narrativos, que analizan las historias de vida a través de biografías o autobiografías. Los diseños fenomenológicos, que estudian las experiencias individuales. Y en estos 3 primeros enfoques nosotros tenemos al investigador con el rol de un observador. Los diseños etnográficos permiten examinar las ideas, las creencias o los significados de un grupo o unas comunidades. Y la investigación-acción permite implementar algunos planes de acción para transformar las prácticas sociales dentro de la comunidad o en un contexto específico. En este caso, el investigador puede tener el rol de observador o de participante. La aproximación a la realidad social se basa a una construcción social de conocimiento con sus 3 pilares: una fundamentación teórica, unos elementos metodológicos y un método que permite identificar la relación entre el sujeto y objeto del estudio. En relación con los ejes cronológicos para el concepto de investigación cualitativa, Rodríguez, Gil y García
presentan tres autores diferentes, tres ejes que coinciden en dos periodos importantes. Alrededor de los años 50, que es el periodo de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, en la época del inicio de la Guerra Fría entre el Oriente y el Occidente. La tercera línea cronológica divide el periodo tradicional en dos etapas, sus inicios, que están marcados por la Escuela de Chicago, y un declive que es alrededor de la época de la Segunda Guerra Mundial. Yo me identifico con la clasificación que hacen Delsin y Lincoln de 5 etapas. Una primera etapa tradicional, que es en la primera etapa de los primeros 50 años del siglo XX, que sus principales proponentes son los investigadores que participaron en la primera escuela de Chicago. En la segunda etapa se llama también época de oro, es en la época del resurgimiento de la segunda escuela de Chicago. Me voy a detener en la etapa llamada géneros imprecisos. Esa es una etapa en la cual se caracteriza que la definición de varios conceptos cualitativos son distintas de acuerdo a la disciplina que los define, la antropología, la filosofía, la educación, y por tanto se llama justamente etapa de géneros imprecisos, que lleva a mediados de los años 80 a la llamada crisis de representación, y a partir de los años 90 entramos en la época postmoderna, en la cual surgen entre los diseños mixtos de investigación y algunos desarrollos de la teoría fundamentada. Dentro de los principales autores que han marcado de alguna manera hitos en el desarrollo de esta evolución cronológica del concepto, nos vamos a detener a John Dewey, que es considerado el padre de la educación renovada. Su definición de método experimental se basa de la educación de la destreza individual y de la iniciativa por medio de la planificación de la acción y la superación de los obstáculos entre lo que es y lo que se proyecta. Husserl, que es considerado el padre de fenomenología trascendental, describe el sentido intencional que el mundo tiene para las personas. Weber es el fundador de la sociología moderna, es el primero que acuña el concepto de entender en el fenómeno estudiado y se centra en el estudio de las organizaciones como instituciones sociales. Malinowski es el considerado el precursor de la etnografía. Él acuña el término de observador participante. El método genético modelador y experimento formativo como técnica de investigación reflexiológica y psicológica se atribuye a Lev Vygotsky. Él enfatiza en el valor de la mediación entre el estímulo y la respuesta y prueba que el investigador puede lograr un efecto en el sujeto. Explica el desarrollo de los individuos en términos de la interacción social. Levin es el primero que propone el término de la investigación-acción y hace referencia a una combinación entre el método de la investigación experimental con el objeto del cambio social. Glasser y Strauss son los principales ponentes de la teoría fundamentada. Se basa en la obtención de notas o memes, proceso de codificación de información, comparación constante y explicación de relación entre variables que permiten describir una teoría a partir de los datos. Garfinkel es considerado el padre de la etnometodología. Como método cualitativo consiste en la descripción de los fenómenos sociales a través del análisis del discurso. Plumer concluye su obra El interaccionismo simbólico, perspectiva y método en el año 1969, luego de más de 3 décadas de trabajo con la Escuela de Chicago.
Los postulados del interaccionismo simbólico son 3. Las conductas de las personas están sujetas al significado que ellos le otorgan. El significado de las cosas depende de la interacción social del individuo con su entorno y los significados dependen de la experiencia social del sujeto. En 1970, Derzin propone el concepto de triangulación en investigación como un procedimiento de control a fin de garantizar la confiabilidad de los resultados en investigación. La triangulación consiste en la aplicación y combinación de varios métodos de investigación sobre el mismo fenómeno. Egon Guber es conocido también como el padre de la evaluación. Es uno de los principales ponentes del enfoque naturalista. Acuña el concepto de evaluación de cuarta generación y trabaja los criterios de credibilidad de los resultados. John Cruiser es uno de los estudiosos de los métodos de investigación y es uno de los promotores de los diseños mixtos de la investigación. Luego de que Glasser y Strauss se separan por diferencias en los enfoques de la teoría fundamentada, Strauss continúa trabajando con Juliet Corbin y juntos desarrollan el método comparativo contrastante. El concepto principal es cómo aprender a pensar conceptualmente. La teoría fundamentada tiene dos enfoques contemporáneos. La principal exponente de la teoría fundamental constructivista es Kathy Chasmas. En este enfoque se vinculan los sentimientos de los individuos y se consideran los valores y las creencias del investigador. Se evita también trabajar con categorías predeterminadas. El segundo enfoque contemporáneo se denomina postmodernista. Su impulsor es Adele Clark y ella propone 3 mapas con énfasis en las diferencias y no en las concordancias de los conceptos, que son las circunstancias, las arenas sociales y las posicionales. En el tratamiento de datos cualitativos tenemos identificadas 3 etapas. La parte de recolección de datos o información primaria, que consiste en cualquier tipo de documentos, anotaciones, notas de campo, transcripción de las entrevistas. La segunda etapa consiste en la organización de categorías a través de unidades de análisis, a través de elementos conjuntos o organizados por temáticas. Y la etapa de representación de los resultados a través de tablas, figuras o otro tipo de imágenes gráficas o visuales. Sobre las técnicas de recolección de datos, entonces tenemos lo más importante es la observación, la entrevista, el grupo focal y el estudio de caso. Hay que tener en cuenta que el estudio de caso consiste en una técnica de un estudio del fenómeno en profundidad y se puede aplicar para cualquiera de los 3 anteriores vías de recolección de datos. Es muy importante resaltar los programas computacionales en el procesamiento de los datos. Casi todos los programas que actualmente estamos desarrollando se iniciaron a finales de los años 80, en el principio de los años 90. Algunos de ellos, como por ejemplo en vivo, aparte de las formas tradicionales de categorizar, utilizan otros conceptos que son, por ejemplo, los nodos, donde se pueden reflexionar, se pueden juntar varios conceptos que están sobre un mismo tema o sobre una misma referencia. Cabe notar que independientemente de la agilidad y de la facilidad que dan los programas computacionales para el procesamiento de datos, finalmente la interpretación y el correcto uso de los resultados obtenidos dependen de la experticia y la pericia del investigador. En la siguiente diapositiva estamos resumiendo algunas de las estrategias para asegurar la validez de los resultados. Dentro de esos me voy a detener en la parte de la triangulación, que es una de las estrategias de control para que se puede reducir la subjetividad y asegurar la confiabilidad. Se comparten 2 o 3 técnicas de recolección y análisis de datos para poder garantizar el resultado que se está obteniendo. Algunos de los referentes teóricos y algunas de las fuentes consultadas están representadas en las siguientes diapositivas.
Finalmente quiero dar gracias al Dr. Ferrero por su acompañamiento durante el semestre, a mis compañeros por las reuniones en comunidad de aprendizaje y quedo atenta a sus observaciones y comentarios. Muchas gracias.